¿cómo estás? Mi nombre es Yasmín García de Quadra Solutions y este es tu podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. Y el día de hoy tenemos un invitado y es el contador Javier Pila Sánchez. Vamos a hablar del tema del perfil del estudiante de contaduría. Así es que quédate hasta el final y sin más, comenzamos. Con el episodio de hoy, como ya les comentaba, el día de hoy tenemos un invitado que es el contador, es compañero en la barra Actualizándome, Javier Pila Sánchez. Y platico rápidamente, él es licenciado en Contaduría, egresado del Tecnológico de Chilpancingo, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, es maestro en Derecho Fiscal y también maestro en Evaluación Inmobiliaria y también es aspirante a corredor público por la Plaza del Estado de Guerrero. Asimismo, es fundador de la firma de Iure Consultores y también es miembro de la barra Actualizándome, como ya lo mencioné, y su programa se llama Panorama Empresarial. Es profesor del Instituto Tecnológico de Chilpancingo en la carrera de contador público desde el año 2015. Y hoy vamos a platicar justamente del perfil del estudiante de contaduría. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola Yasmín, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte y estar aquí compartiendo este micrófono contigo, este podcast, igual a la distancia, pero para mí es un gusto, es un placer estar aquí contigo. Y bien, pues bueno, ya me presentaste, ya leíste algunas de mis cartas. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contento de estar aquí contigo. Y bien, pues bueno, platiquemos del perfil del estudiante de contador público. Fíjate que perfecto. Yo soy, pues bueno, profesor de algunas materias desde hace, pues más o menos como 7 años, que inclusive igual antes de que entráramos aquí al podcast, al aire, pues estábamos platicando que comencé a impartir clases en escuelas privadas de aquí de mi localidad, del lugar donde yo radico, que es la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y comencé a impartir algunas materias que eran pues relacionadas con la parte del derecho. Ahí fue donde inicié mi formación como profesor, y actualmente pues soy profesor en algunas materias de contabilidad y algunas otras materias afines en el Tecnológico de Chilpancingo, que pertenece, pues, claro, al Tecnológico Nacional de México. Vamos a platicar del tema que traemos hoy, en el que tú tienes muchísima experiencia, ya nos dijiste, das clases desde hace 7 años, actualmente estás en la carrera de contador. ¿Qué materias son las que estás impartiendo en este ciclo? Pues bueno, actualmente estoy impartiendo materias de la carrera de contador público y precisamente materias que van relacionadas con la carrera, ¿no? Del tronco medular. Imparto de momento las materias de contabilidad de sociedades y pues una materia que es un poquito más avanzada que precisamente se llama así contabilidad avanzada, lo equivalente a la contabilidad superior en algunas otras instituciones. La parte de la contabilidad de sociedades, fíjate que me gusta mucho porque justamente pues si mezclamos o si vemos mi perfil que va inclinado hacia lo que es la parte de los corredores públicos, porque también igual es mi formación, la abogacía, vemos en la contabilidad de sociedades ese aspecto tanto jurídico como el aspecto contable de lo que son esas sociedades. Algo que, bueno, voy a aprovechar, a lo mejor me siento un poquito, pero en esa materia, por ejemplo, me gusta porque vemos la parte legal, vemos la parte contable. Desde el punto de vista legal, vemos lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, la analizamos desde inicio hasta su fin, y ahí vemos cómo es que es el proceso constitutivo de, pues bueno, las sociedades que encontramos en el artículo primero, desde la, no sé, sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, en nombre colectivo, que ya están totalmente, pues, en desuso, que ya no son sociedades que actualmente están vigentes, pero sin embargo lo tocamos, lo vemos, ¿no? Y vemos ahí también cómo se integra su capital, pasando pues obviamente por cómo la responsabilidad de los socios y demás. Entonces me gusta mucho esa materia porque en realidad pues también mi perfil es de derecho y soy aspirante corredor, y entonces ahí como que me proyecto un poquito, ¿no? Por otra parte, pues bueno, la parte contable, pues ya la conocemos un poquito, ¿no? También ahí
que tenemos que analizar pues el capital, ¿no? Prácticamente analizar el capital, lo que son las partes sociales, las acciones, certificados de aportación, todo ello, ¿no? Entonces, está muy interesante, está muy padre ver todos esos momentos contables que ya sabemos que a través de la historia contable de lo que es la empresa, pues iniciamos desde el punto de que constituimos hasta, pues no sé, cuando llegamos a su fin, ya sea de manera natural, este, por el deceso de los socios quizás, o de manera, o por el término que hayamos designado, o pues a lo mejor por la disolución o el término anticipado, ¿no? De las sociedades. Entonces me gusta mucho esa materia me gusta bastante, es una materia en la cual me proyecto porque pues la vemos desde dos puntos de vista, desde mi punto de vista como abogado, como desde mi punto de vista como contador. Por otra Sí, es parte, lo que veo. Ajá, sí, 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 adelante, adelante, Javier. perdón, por otra parte, también imparto ahorita la materia que se llama contabilidad avanzada. Y esa materia, pues también fíjate que está sumamente interesante porque, pues bueno, los grupos empresariales, aquellos grandes, pues, ¿qué te puedo decir? Aquellos monstruos que compran empresas y que se hacen gigantescos y que al final tenemos nosotros que, pues bueno, consolidar estados financieros, los efectos de la inflación, la reexpresión, todo ello, pues también es algo que me apasiona también mucho porque, pues bueno, deriva pues precisamente de un estudio muy amplio de lo que son las normas de información financiera. Ahí en la serie, en el apartado B, ¿no? Por así mencionar. Justo es lo que estoy viendo, que cómo hacen el match, lo que estás, las carreras que impartes, que es, obviamente cuando damos clases, sí vamos a enseñar, pero también la retroalimentación y lo que nos hace mantenernos, pues es el aprendizaje. Entonces, definitivamente el aprendizaje que tú estás obteniendo, pero además lo combinas, por supuesto, con los conocimientos que ya tienes y con el tema de que eres aspirante a corredor. Entonces, como que se junta todo, o sea, embonan perfecto y pues bueno, tú lo puedes ver, como comentas, viéndolo de manera integral la parte contable, la parte legal y encima pues todo el tema de la fe pública, que es lo que estábamos platicando. Entonces, bueno, pues muy bien, muy bien, muy completo. Qué afortunados tus alumnos, déjame decirte, de tener un profesor, porque también, digo, ya pasando a otros temas en cuanto a la educación, pues he visto últimamente a veces un desánimo de los profesores por la cuestión que hay falta de interés de los alumnos. Entonces yo digo, bueno, si tú ofreces toda tu experiencia y además el aprendizaje que obtienes, te hace ser un profesor integral, ¿no? En el que tú estás, por lo que te conozco, pues estás al 100 enfocado en enseñar bien. Hay otros profesores que ya no, lamentablemente. Así como hay alumnos que pues únicamente van, ya lo platicábamos hace un momento, ¿no? Porque quieren pasar, quieren el título rápido, pues también hay profesores así. ¿Y será porque hay un desánimo? O tú que estás en este ambiente académico, escolar, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué dices ahí al respecto? Pues hay una balanza. Así como tenemos un activo que es igual pasivo capital, hay una balanza que pues tenemos que inclinarla, ahí sí tenemos que inclinarla hacia que los alumnos se motiven. Pero ¿cómo vamos a motivar a un alumno a estudiar? ¿Cómo vamos a convertir ese alumno en un estudiante? Es ahí donde está la tarea más complicada, la tarea más difícil. ¿Y sabes por qué? Porque comienza desde la parte nuestra como formadores, desde la parte de nosotros como profesores, como institución, desde ahí comienza. Entonces, no te quiero yo decir o lo quiero enfocar a que, por ejemplo, a lo mejor mi institución o otras instituciones, pues no fomentemos ese ánimo en los alumnos, ¿no? Sino que todo viene también desde niveles más abajo y obviamente quizás también desde la casa. Y esto obviamente viene precisamente de toda esta parte integral como sociedad. Entonces, como sociedad, muchas veces lo que buscamos es algo muy fácil, es aprobar
una carrera de manera fácil, obtener un título de manera fácil, ganar dinero de manera fácil, todo de la manera más fácil, porque en realidad la sociedad así nos está, pues bueno, así nos ha venido cobijando desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, cuando nosotros tenemos alumnos dentro de nuestras aulas, lo primero que tratamos de hacer o que debemos de tratar de hacer nosotros como formadores, como docentes, es primero animarlos, buscar ese espíritu que está dentro de ellos para que lo hagamos brotar y entonces ellos tengan amor y pasión por lo que están haciendo. Cuando hacemos las cosas con pasión, entregamos todo lo que nosotros tenemos para que salgan las cosas correctamente. Entonces, si nosotros despertamos en ellos esa chispa, pues entonces tendremos no alumnos, sino tendríamos estudiantes. Y fíjate, te platico yo mi experiencia. Yo, por ejemplo, lo que siempre platico con ellos es que, pues en primer lugar, una calificación no es precisamente un número que demuestre el conocimiento que tenemos, sino que esa calificación únicamente evalúa que hayamos cumplido en tiempo y forma con algunas encomendaciones y quizás, ¿por qué no? A lo mejor haber, como dicen algunas personas, haber memorizado conceptos y que a la hora del examen lo estamos vaciando. Pero eso no es el chiste, eso no es la parte medular de nuestra formación. Lo que nosotros debemos de fomentar es que ellos sean críticos, que ellos vayan formando un criterio, que ellos puedan tomar decisiones y que ellos puedan solucionar problemas con lo que nosotros les estamos proporcionando, con las herramientas y conocimientos que les proporcionamos. Eso es lo que nosotros buscamos. Y entonces, ahorita lo que tenemos nosotros en las aulas, en muchas ocasiones, son estudiantes que no han pasado por profesores que les despierten ese interés de querer aprender. Eso yo creo que ha sido lo que nos ha fallado nosotros como formadores. Pero sin embargo, Yasmín, algo que tú mencionabas, por ejemplo, hay profesores que no tienen esa intención de hacerlo porque a lo mejor no era su vocación ser profesores. Quizás otros profesores pues no despiertan ese interés porque quizás ya ellos van únicamente porque quieren cobrar, porque quieren tener su plaza, su trabajo, estar disfrutando de los beneficios de un trabajo estable y entonces no ponen más allá de su parte. Pero sin embargo, yo creo que vemos profesores de una nueva generación, profesores quizás jóvenes que tenemos otros ánimos diferentes y que estamos pues quizás un poquito más conectados con la sensibilidad, con el hecho de las tecnologías, con el aprovechar precisamente las herramientas que tenemos libres, digitales, en Internet, como bien, igual a lo mejor estos podcasts, nuestros programas que tenemos, todo ello. Y entonces tenemos como que esa chispa, esa frescura y ese punto, pues vamos a decirlo así, ese punto extra de que nosotros queremos, pues, tener nuevas generaciones, mejores generaciones más bien. Yo creo que es lo que implica mucho toda esta parte. Sí, 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 claro. Es súper importante ya también empatizar. También creo que es una palabra, ¿no? Empatía hacia los alumnos, hacia qué es lo que, qué es lo nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que les inspira? ¿Qué es lo que les motiva? Fíjate que en mi experiencia también hace ya unos años de clases, y una de las cuestiones, y de hecho por eso nació el canal de Cuadra Solutions, porque el canal de YouTube, porque yo di clases de contabilidad y costos, pero no había interés de parte de los alumnos. Era una carrera que creo que era mercadotecnia, o no recuerdo qué carrera era, pero o sea, la contabilidad de costos era parte del tronco común. Entonces no les interesaba realmente como tal. O sea, ellos, imagínate mercadotecnia, ¿no? O sea, quieren estrategias de marketing, tal vez diseñar, no sé, otras cuestiones, menos estar viendo cargo y abono. Entonces me costó mucho trabajo y que lograran también, bueno, o yo, ¿no? Lograr más bien el interés para que ellos aprendieran estas cuestiones. Inclusive había temas que ellos decían, es que a mí no me interesa saber eso porque yo por eso voy a contratar a un contador. Cuando sabemos nosotros con la experiencia que un empresario debe conocer cuestiones básicas de contabilidad, de finanzas y de costos
que era justamente la materia. Entonces, desde ahí comenzaba el tema de la falta de interés. Creé, como comentó, el canal de YouTube para que dejara yo grabado todo lo que les quería explicar y que ellos después estuvieran revisando los videos. Lamentablemente, era uno de 30 tal vez, quien sí estaba viendo videos, interesado, ¿no? Entonces, pues digo, sí, y a veces también el problema es que no contamos con apoyo de parte de las autoridades escolares. Esa fue mi experiencia. Digo, creo que en tu caso es muy distinto porque son alumnos de la carrera de contaduría, de carreras enfocadas. Entonces, creo que allí, pues sí hay un gran cambio en estudiar la carrera de contador como tal, en donde quieres aprender más. Estos temas que las materias que tú impartes, contabilidad de sociedades y contabilidad avanzada, pues sí quiero más, quiero más. Entonces te empieza a absorber y te empieza a apasionar y a motivar. Y creo que nace ese profesor, el que realmente va al aula y enseña y con el mejor ejemplo, ¿no? Eso es lo que digo, ese es el panorama que yo veo, que yo tengo. Pues bueno, tratamos nosotros de ser empáticos, como tú lo mencionas, de que el alumno se sienta cómodo. Esa comodidad que tú les tratas de brindar, pues bueno, algunos la aprovechan, algunos lo ven como una invasión en su esfera, una invasión en su burbuja, de no querer salir de allí, de únicamente pues, recibir lo poco que puedan captar y, no sé, pasar un examen, obtener su título y ya nada más. Pero aquellos que sí se sienten cómodos con esa empatía que tú les ofreces, con esa apertura que tú tienes con ellos a platicar experiencias, a platicar, pues bueno, no precisamente vamos a platicar de nuestras vidas en el aula, ¿verdad? Porque nuestra función no es esa, pero a veces una experiencia que tenga que ver obviamente con la parte que estamos enseñando, con el tema que estamos en esa clase, pues bueno, los puede despertar a tener ese interés. Entonces yo creo que ahí, Yasmín, lo indispensable, igual como te comento, es que ellos primero que nada pues se sientan cómodos, despierten ese interés, se apasionen por lo que están haciendo, pero pues nuestra labor también es esa, hacerlos ver que hay un mar de oportunidades aquí afuera, que no únicamente son cargar y abonar, estar en un escritorio, no sé, o sea, los tiempos han cambiado, Yasmín, los tiempos han cambiado totalmente. Yo doy clases precisamente en la escuela que me formó y tengo compañeros profesores que son bueno, que me dieron clases a mí, que ahora son compañeros, y algunos de ellos, pues obviamente se renovaron para poder estar a la vanguardia. Otros de plano no hicieron ninguna trascendencia, pero sin embargo, te digo, las personas nuevas como nosotros, que estamos, pues, vaya, viviendo una época totalmente distinta con las herramientas digitales, tratamos de que todo ello ayude a la formación. Fíjate que, por ejemplo, yo, así como tú lo mencionas, en un determinado momento cuando yo, pues bueno, di clases también en una escuela particular fuera de la que yo actualmente, de la que actualmente yo doy clases, pues me platicaban algunos alumnos, maestro, ¿y eso para qué nos va a servir? O no, maestro, nosotros nomás queremos que nos explique alguna, no sé, el tema de cierta manera, que nos evalúe con un cuestionario, que nos dé una guía y que de esa guía nos pregunte lo que va a venir en el examen. Entonces, eso no es formar, eso es engañar al alumno, porque al final de cuentas el alumno va a salir pues únicamente con los 3, 4 párrafos que se aprendió de la guía, las 3, 4 preguntas que pudo contestar de ahí. Pero no, fíjate, algo muy interesante, algo que yo profeso bastante, es que ellos puedan solucionar problemas, que ellos aporten soluciones, que ellos no nada más carguen y abonen y sean pues un robotcito, nada más de cargar y abonar, y que nada más de repente le aflojas un poquito el tornillo y ya todo se descompuso. Eso no. Entonces, que si se aflojó el tornillo, pues agarramos otro camino
Y entonces si nos cambiaron una palabra, si nos cambiaron un tema, si nos cambiaron algo que no era así y que nos pusieron, por ejemplo, te voy a platicar una experiencia también ahí que hago con mis alumnos de Contabilidad de Sociedades. Fíjate, cuando estamos leyendo libros precisamente de los doctrinarios del momento, pues vemos ahí un listado de enunciados en donde dice, tal empresa inicia operaciones con tantos saldos, ¿no? Y dentro del ejercicio llevó a cabo las siguientes operaciones. Compró mercancía por tanto, pagó la renta, pagó nómina, hizo una venta, le pagaron de esta manera. Y eso es lo que están ellos registrando en el diario, en el mayor. Yo, ¿qué es lo que hago con mis alumnos de Contabilidad de Sociedades? Fíjate, algo que a lo mejor no sé si vaya a tener yo aquí una crítica o no sé si me vayan a felicitar por esto, pero Sí, desde el sí, punto sí. de vista de mi experiencia como aspirante a corredor público y que vemos cómo es que se afecta lo que es el capital y las aportaciones desde que tenemos un documento constitutivo, pasando por las modificaciones al contrato social, nuevas aportaciones de los socios, entradas, salidas de los socios, acciones de reservas, todo ello. Yo lo que hago es, a ver, chicos, aquí está un documento constitutivo con todas sus demás actas de asamblea y algunas cuantas operaciones por ahí intermedias, pues hay que contabilizar. Y nos olvidamos de esa hojita de enunciados que vamos a estar registrando, como vienen en los libros de contabilidad. Y entonces los chicos cuando reciben todo eso, pues muchos se quedan, dicen por ellos, sacados de onda, ¿no? Se quedan así como, ¿y esto qué es lo que voy a hacer? Pues ahí está toda la información que vas a contabilizar, porque cuando estés aquí afuera, en la parte de laboral, en la parte práctica, no vas a encontrarte con una hoja, con un listado de operaciones que hubo en la empresa. Te vas a encontrar con que ya llegó el señor socio con su acta modificatoria y te va a decir, contador, aquí está lo que hice el día de hoy, ni siquiera te avisé, pero ya vendí mis acciones. Y entonces hay que hacer como tal esto, ¿no? O sea, de esa manera, yo trato de enfocarlos a un punto más práctico, a un punto más realista, no enseñarlos desde la burbuja nada más de la parte fácil, sino que ellos resuelvan problemas, que ellos el sentido, pues no sé, de creativo que puedan tener, pues lo exploten y que entonces busquen, de cierta manera, solucionar el caso concreto, ¿no? Ese es mi punto de vista. Espero, pues, que a lo mejor alguien lo comparta conmigo, pero pues si no, también pues, acepto las críticas, ¿no? Que puedan venir. Sí, no, sí, sí, claro. Pero, ¿sabes qué? Es lo justo lo que tú decías. O sea, tú tratas de darles a los alumnos el enfoque crítico, o sea, que tengan ese sentido crítico y esa parte del análisis, lo cual está de lujo porque una de las cuestiones que siempre vemos cuando nosotros terminamos la carrera, y es, o sea, todo el tiempo me topo con comentarios así, ¿no? Esto no lo enseñan en la escuela. Es que en la escuela justamente sí, ¿no? O sea, tenía un listado con las operaciones que tenía que registrar y pues ahora me sales con esto que nunca la vi en la escuela, ¿no? Nunca vi cómo se hacía este registro. A lo cual pues obviamente falta ahí una parte de análisis de, a ver, si tengo esta operación, un aumento de capital, como tú dices, tengo esta acta, entonces, ¿cómo es que lo debo de registrar? Esa es la parte que lleva el análisis. Por lo tanto, yo en mi opinión, pues está súper bien esto que tú haces de llevarlos más allá, o sea, de decirles, a ver, la vida allá afuera no es una hoja con un listado, con un círculo, ¿no? La operación 1 y en la cuenta de mayor, cargas, abonas, le pones el 1, sino que ya y es cierto lo que tú dices, o sea, los socios de las empresas son los más creativos del mundo y ellos llegan así, o sea, hice esto, o sea, no, ni siquiera a veces sabemos, oye, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿No? O sea, y no porque sea algo malo de decir, no inventes, ¿por qué se te ocurre esto? No, sino más bien cómo lo fuiste ideando para llegar a esto. Entonces, claro, nos tocan los contadores, nos toca arreglarlo, nos toca registrarlo y pues ver si en algún momento se salieron de los límites de las reglas, o sea, vamos a temas ya técnicos,
pues ver cómo lo tenemos que solucionar nosotros. Sí, Yasmin, exacto. Y fíjate lo que tú mencionas, totalmente de acuerdo, ¿no? Los socios de las empresas a veces ni siquiera te avisan, nada más te dicen, pues fíjate que aumenta capital. ¿Por cuánto? No, pues por tantos miles de pesos. ¿Cómo lo hiciste? No sé, lo transferiste con tu cuenta bancaria, lo mandaste en efectivo, ¿qué fue lo que pasó? Y sin embargo, pues si hay que hacer, pues ni modo que no lo registres, ¿verdad? O sea, no lo puedes dejar ahí nada más al aire, decir, pues ya me trajo el acta y pues por ahí la voy a guardar en un cajoncito que no se vaya a echar a perder. No, o sea, tienes que registrar una contabilidad porque el socio con un motivo lo hizo. Bien o mal, no sabemos, pero al final de cuentas lo hizo y pues nuestra función como contadores es registrar, pues ya sabes, de manera cronológica todos los eventos que puedan afectar al ente, ¿no? Entonces sí, es totalmente diferente nuestra vida allá dentro del aula a nuestra vida aquí. Y fíjate, algo con lo que a veces luchamos nosotros ahí mismo, los docentes, es también con los criterios que tenemos unos y otros. Porque, por ejemplo, para mí puede ser muy importante que los alumnos vean esta parte de manera, pues, más práctica, más realista, con, no sé, una situación un poquito más apegada a la realidad. Porque, en efecto, no podemos ser totalmente realistas. Obviamente, pues, tratamos de ser lo más prácticos. No podemos también exigir de más al estudiante porque, pues, también la experiencia nos va formando nosotros aquí afuera, pero sin embargo Claro. sí lo usamos también con los criterios de nuestros propios compañeros docentes. Sí. O sea, es cuidar la parte didáctica, ¿no? Finalmente. Exacto, sí. Y pues como te comento, hay docentes que tienen una forma de pensar y dicen, no, pues yo voy a enseñar con un listado de asientos. Y otros decimos, no, yo lo voy a hacer de manera práctica. Y otros dicen, ok, yo los voy a llevar allá afuera, inclusive a la calle, para que puedan conocer las dependencias, las instituciones, puedan escuchar de la voz de una persona experta, que es lo que se hace aquí afuera. Entonces, hay quienes van más allá, más allá. Pero sin embargo, yo creo que, pues bueno, no podemos ser todos igual de la misma manera, pero sin embargo, tratar cuando llega el alumno y encuentras alguna vicisitud en su forma de estudiar, de ver las cosas, pues entonces tratar de corregirlo, tratar de decirle, sabes que adicionalmente a esto te puedes encontrar con esto allá afuera. Y eso es lo que te ayuda a formarlos, te ayuda a que ellos también, pues de cierta manera, busquen llevar a cabo investigación por medios propios, ser un poquito más autodidactas, preguntar. Y yo lo que siempre, por ejemplo, comparto y les digo, no hay duda menor ni duda insignificante. Todas las dudas son importantes y todas las dudas pues se tienen que preguntar porque uno precisamente aprende de esa manera, preguntándose las cosas, el por qué y la razón de las cosas. Eso es totalmente importante. La curiosidad. Claro, por supuesto, la curiosidad, el hecho de que ellos, pues, cuando tienes una duda, no te quedas con esa duda te lleva más. Y obviamente esa duda que te llevó a las demás te crea un conocimiento diferente, más amplio. Así es, así es. Oye, y entonces con toda, pues esa vida que tienes en las aulas, el conocer a los alumnos, el tratarlos, porque también a veces sucede que como profesores nos convertimos en mentores, ¿no? También, o sea, esa parte creo que es tan gratificante y tan satisfactoria que te puedan ver como, quiero ser así, cuando sea grande como mi maestro. Uh-huh. Esa parte creo que es súper bonita de tener ese resultado justamente de ser un profesor excelente. ¿Cuál es lo que tú observas? ¿Cuál es el perfil del estudiante de contaduría hoy en día? Porque tenemos nosotros, pues bueno, podríamos decir es que cuando yo iba a la escuela, tal, ¿no? Como ahorita que estabas diciendo de enseñarle a los alumnos que si pasa esto o de repente, pues se salió, la operación que tienen que registrar se salió de las operaciones que le enseñaban en la escuela, etcétera. A mí me decían, por ejemplo, hay que aprender a hacer estados financieros, balanza de comprobación, ¿no? Porque si se va la luz, si se va la luz y te vas a quedar sin tu sistema, entonces ya no te vas a quedar parado, ¿no? Tienes que continuar y hacer el trabajo. Hoy en día ya eso ya está muy complicado porque ya es electrónico todo lo que manejamos. Sin embargo, tú, ¿cuál dirías que es el perfil actual del estudiante de contaduría? Primero que nada, abierto al aprendizaje. Debe de ser analítico, debe ser crítico, obviamente que pueda proveer de soluciones a toda aquella problemática que pueda presentarse dentro de una empresa.
Yo creo que eso es lo principal que debe tener un estudiante de contaduría. Por otra parte, obviamente cuando él egresa, pues debe de tener las herramientas necesarias, los conocimientos necesarios para poder hacer frente a los problemas existentes dentro de las empresas. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues conociendo primero que nada la norma, obviamente lo que es, vamos a decirlo así, la naturaleza de las cuentas. Para que un estudiante o cualquier contador sea o pueda contabilizar de manera correcta, lo principal que debemos de conocer es la naturaleza de las cuentas, cuándo se cargan, cuándo se abonan, de qué naturaleza son, todo ello, ¿no? Entonces, yo creo que dominando eso es como si domináramos los fundamentos de cualquier disciplina deportiva. Dominando los fundamentos, pues todo lo demás viene por añadidura. Algo que yo no descarto y no quito nunca el dedo del renglón es que el estudiante, y no porque sea abogado, es que el estudiante debe de conocer derecho. Yo nunca quito el dedo del renglón de que un estudiante de contaduría debe de conocer el derecho. ¿Por qué conocer el derecho? Porque tiene que saber, primero que nada, de obligaciones, y no de obligaciones fiscales. O sea, la obligación fiscal, pues ya sabemos que deriva y nace de la obligación civil. Entonces, ¿cómo voy a comprender yo la obligación fiscal si no comprendo las obligaciones civiles? Y para comprender la obligación civil también, pues tengo que conocer, por ejemplo, vámonos a irnos a un caso, por ejemplo, específico, la copropiedad. ¿Y la copropiedad cómo se da? Hay una copropiedad fiscal inclusive. Entonces, por ejemplo, pues bueno, si yo conozco de derecho civil, pues voy a poder también implementar todo eso dentro de la contabilidad, porque todo evento económico que se genera dentro de una empresa genera obligaciones recíprocas entre las partes. Una compra de una mercancía a crédito con un proveedor, pues nos genera una obligación que viene, obviamente, derivada de un contrato de compraventa, ya sea a plazos o no sé. Entonces ahí tendríamos nosotros también que comprender la parte del derecho. Y no porque sea abogado y esté promoviendo la carrera de derecho ahorita, que estamos en un tema de contadores, pero sí yo creo que es una parte fundamental. El hecho, por ejemplo, de cuando yo comencé a implementar esta parte de enseñarles contabilidad de sociedades a mis alumnos desde la parte legal y la parte contable, pues yo también me quedé, pues un poquito en shock, ¿no? Porque yo pensando que ellos cuando estudiaron materias previas de derecho como derecho mercantil, dije yo, pues bueno, ya van a saber algunos puntos, ¿no? De sociedades y obligaciones y un poquito por ahí, pero sin embargo Sí. llego al aula y no me encuentro con ese conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Pues tengo que regresarme en esa unidad de aprendizaje a conocer un poquito del acto jurídico, convenio, contrato, tipo, etcétera, todas las obligaciones que nacen. Entonces, todo eso es totalmente importante. ¿Cómo voy a ser yo un buen contador si, por ejemplo, no sé de responsabilidad y de responsabilidad, por ejemplo, de los socios? Y los socios entonces van a llegar con nosotros y van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, soy socio de la empresa, pero yo ni siquiera estoy en la empresa. O sea, nada más me anotó mi amigo dentro del acta constitutiva y pues ahora, ¿qué Sí. hago? Y entonces el contador que le va a decir, pues no sé, desconozco. Y esa no es la respuesta. La respuesta es decir, pues bueno, de acuerdo a lo que yo conozco de derecho, pues sé que tú, independientemente de que nada más eres de palabra, pues en realidad tienes una obligación y no eres de palabra, eres un socio real que estás ahí plasmado dentro del documento constitutivo y tienes acciones y solamente puedes, no sé, salir de ese problema que tienes del documento constitutivo de la sociedad de la empresa, pues de esta manera. ¿Y cómo podemos eliminar todo eso? Pues bueno, con la disolución y liquidación. Y bueno, es todo un mundo, ¿no? O sea, yo desde este punto de vista, sí, para mí es muy importante que el estudiante dentro de su perfil de egreso conozca de derecho, porque se va a encontrar con la ley del ICR, el Código Fiscal de la Federación, la ley del IVA, leyes estatales, todo eso. Y entonces, ¿cómo vamos a interpretar la ley? Si no sé interpretar la ley, no voy a saber qué hacer con las obligaciones fiscales, tributarias que yo tenga que cumplir. Y si no las puedo, no conozco cómo cumplirlas, pues entonces voy a ver en un problema, pues, mayor, ¿no? Mayor en cuanto a multas, infracciones, sanciones, todo lo que devenga de la ley. Porque nuestra función no solamente es cargar y abonar, no solamente es estar atrás de un sistema contable,
Fue registrando que entraron 500 pesos y salieron, no sé, 1000, ¿no? O sea, eso yo creo que es algo superficial, sino que sí, nada más, lo que sí necesitamos saber es, pues bueno, el por qué y de dónde provienen todas las demás cosas. Yo creo que esa es una parte también medular. Sí, por supuesto. Y fíjate que ahora, últimamente lo que he visto es que las auditorías fiscales, los auditores llegan, lo primero que piden son los libros corporativos. Esto que tú comentas de la importancia de que conozcamos de dónde es que se derivan esas obligaciones mercantiles, comerciales, ¿no? Todo lo que implica la sociedad. Pero también, pues, conocer como personas físicas, porque obviamente el SAT no distingue, ¿no? Si te va a revisar como persona física o como persona moral, pero también lo que implica el que tú tengas tu negocio, el código de comercio también, de dónde es que se derivan todas las obligaciones y son las otras herramientas, digamos, que tenemos para ser un contador integral, un asesor en el que el empresario pueda confiarnos su patrimonio, confiarnos su operación y poder tomar las decisiones correctas. Eso es súper importante. Muchas veces, así como tú bien lo dices, eh, el socio o el empresario descuida la parte corporativa, descuida la parte de los libros sociales. Y entonces, por ejemplo, no hace el registro de socios accionistas en el libro, no hace el registro de la transmisión de acciones, no lleva como tal sus asambleas, pues vaya, en toda esta parte tan importante que es, ¿no? La parte de los libros sociales. Y fíjate, ahorita hablando, por ejemplo, del código de comercio, pues en la gran mayoría de los casos, o no sé, a lo mejor la mitad, no sé, pero por ejemplo los contadores dicen, ah, bueno, la contabilidad se integra nada más únicamente por lo que viene ahí dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Pero fíjate que ese artículo del código dice, la contabilidad para efectos fiscales se va a integrar de esta manera. Pero si nos vamos al Código de Comercio, dice, ah, muy bien, la contabilidad del comerciante está integrada por todo esto también. Y entonces dejamos un poquito de lado aquello porque decimos, ah, es derecho mercantil, le corresponde a los abogados. Y nos vamos únicamente con el Código Fiscal porque decimos, ah, es fiscal, corresponde a los contadores. Cosa que no es cierto. Ambos ordenamientos, Código de Comercio, Código fiscal, pues complementan en ambos apartados lo que es cómo se integra la contabilidad de la persona física, de la persona moral, para efectos de que no nada más digamos contabilidad fiscal, contabilidad, no sé, mercantil, ¿no? Que en realidad serían como dos conceptos que no son correctos, sino que la contabilidad es una sola. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, eso nos falta un poquito a lo mejor en los estudiantes, ¿no? Que amplíen un poquito más allá sus rangos de actuación. Sí, 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 claro, sí. Sí, fíjate que ahora con el tema de la cuestión esta del SAT, ¿no? Que desde el 2014 con el nacimiento del RIF y ahora el año pasado con el nacimiento de Recico, aquello de no se necesita contador, bueno, ¿sabes cómo le dije la última vez? Es como dije, una falacia, ¿no? Que se sigue manteniendo y lo cual ha afectado muchísimo a los contribuyentes. El hecho de que digan, imagínate, o sea, es que la misma autoridad, bueno, el mismo SAT me dice que no necesito contador. Entonces, ¿para qué voy a pagarle? ¿Para qué voy a gastar en un contador si dice el SAT que no necesito? ¿Y luego qué pasa? Se requiere ahora como el médico, ¿no? O sea, ya te dijeron tal, 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 y ahora ya vienes ya con la enfermedad, no te atendiste a tiempo, ahora hay que curarlo. Y es lo que está sucediendo, es lo que he estado viendo mucho, que no se le da la importancia, lo decíamos hace rato, no solamente somos presentadores de declaraciones, y es de ahí de donde viene esa formación. O sea, que enlazamos todo lo que tenemos en la carrera, la experiencia que vamos teniendo después cuando salimos, de ahí toda esa importancia también que como estudiantes, que como egresados, tengamos esa hambre de aprender que tú decías hace rato, lo que tiene que ser abierto al aprendizaje. Tenemos que ser abiertos al aprendizaje, a obtener eso, digo como tal, pues que es obtener más conocimientos, analizar, ser críticos, solucionadores de problemas. Estoy repitiendo lo que tú dijiste, porque aquí tengo mis notas, pero es
Es eso, es el ir más allá. Y yo creo que ya no es quedarnos con lo que me enseñaron en la escuela, porque actualmente el conocimiento está a un clic, a un clic. Incluso hay sobreinformación, lo que nos lleva también a tener la capacidad de análisis para poder diferenciar qué información sí es verdadera y cuál no, porque hay de todo, hay de todo. Pero el ánimo es o sea, ahí está la información, lo tenemos en la mano, literal, con el celular. Entonces ya no hay ningún tipo de pretexto, no hay ninguna cuestión que nos diga, no puedo por tal y por tal, ¿no? Sino que hay que ser autodidactas, eso también, y meternos eso en la cabeza, de seguir estudiando, de ir por más, ir por más. Nuestra profesión nunca terminamos de estudiar, eso es un hecho. Todos los días tenemos cambios, ¿no? Todos los días hay que estar revisando el diario oficial, a ver qué hay, la página del SAT, todo. Y además, las cuestiones mercantiles, financieras, en materia de transparencia, inclusive, o sea, todo lo que combina el hecho de tener un negocio, de realizar una actividad económica. Por supuesto, Yasmín, claro que sí. Y pues bueno, a lo mejor, igual como tú lo mencionas, repitiendo, ¿no? Y todo eso. Yo creo que una parte muy interesante que tú platicabas es el hecho de que nosotros como contadores, pues debemos de ser un asesor también. Y la parte del asesor, fíjate que es complicada, no es fácil, porque nosotros no estamos formados en el aula para poder interactuar o tener esa facilidad de negociación con otras personas, de sabernos comunicar. Y entonces, fíjate, uno de los aspectos que yo evalúo a la hora de que hago mis exámenes con mis chicos es que anuncio que voy a tener examen tal día, se preparan, estudian los temas, se aprenden los conceptos, aprenden todos los párrafos de la ley, de la norma y demás, como para que los fueran a redactar y a transcribir en el examen. Y cuando les presento el examen, pues se dan cuenta de que les platico un caso en el que llega una persona y dice, yo me llamo tal persona, tengo esta empresa con estas características, estos son mis socios, esto es lo que hice en este periodo y quiero yo que me dé una opinión. Y entonces ahí les pongo yo, ¿qué sugerencia le das al cliente? O les anoto yo, emito una consulta por escrito sobre este punto planteado. Y entonces, obviamente, es un cuestionamiento que va en función del tema que vimos, pero que sin embargo el alumno se puso a estudiar los conceptos y ahora lo que debe hacer es aplicarlos a la vida práctica. Tiene que aplicarlos de tal manera que esos conceptos no se queden nada más ahí en la mente durante unos cuantos días en lo que se les olvida, sino que entonces deben de comprenderlos, no aprenderlos, comprenderlos para que ellos ahora sí puedan emitir una opinión por escrito pues al cliente. En ese caso, así como te lo planteo uno, dos, tres casos sencillos, no sé, y le digo, llega tal persona que quiere constituir una sociedad, son profesionistas, y entonces, ¿cuál es el modelo que tú le sugieres y por qué? Y entonces ahí tienen que plantear, y van a decir, pues bueno, voy a sugerir una sociedad civil porque es para profesionistas que no buscan precisamente, bueno, tienen un fin lucrativo, pero no buscan especular con el comercio y demás. Y entonces ahí se van a tener que volcar a desarrollar, a plasmar lo que vieron precisamente en los conceptos, en la ley, en la norma, etcétera. Y entonces para mí es un punto muy importante que los estudiantes puedan emitir un criterio, analizar la situación, emitir un criterio y obviamente dar su punto de vista, su opinión, el porqué de las cosas. Entonces, es algo que muchos de los docentes, que muchos de mis compañeros quizás no lo hacen, porque a veces para nosotros como docentes nos es más fácil armar un examen en el cual nosotros, pues, hasta con una plantilla, ¿no? De cuál es buena, cuál está buena, cuál es mal, esa es la A, la B, la A, la D, la E, pues rápidamente calificamos y ya, ahí está el examen calificado, fulanito tuvo tanto, el otro tanto, así, así. Y ya, para mí es muy fácil, me ahorra mucho trabajo. Pero sin embargo, si te apasiona la carrera y de verdad quieres enseñarles a los alumnos, a aquellos aquí afuera,
puedan platicar, dialogar con una persona y aplicar los conocimientos que vieron aquí o los conceptos que están viendo a la vida práctica, lo puedan hacer. Entonces, es un examen un poquito diferente, es un examen que no va como que con la, no sé, la formación tradicional, pero sin embargo a mí me encanta hacer eso. Dicen por ahí algunos de los chicos, ¿no? Es bien malo con nosotros. Es bien malo con nosotros porque nos hace sufrir. Y yo no los hago sufrir. Ya estudiaron todo lo que venía en el temario, todo lo que venía en la unidad. Pues ahora es momento de que ustedes lo puedan aplicar a un caso real. ¿Cómo ves? Interesante, Sí, ¿no? interesante, una super técnica. Como dices, ya se aprendieron todo, ya tienen la parte teórica. A ver, ahora aplícala y ahí me vas a demostrar si realmente comprendiste el término, si no nada más fue de memoria, ¿no? Entonces sí, se me hace genial, genial esta dinámica que realizas. Y adicional eso, esto lleva mucho tiempo calificarlo, ¿no? O sea, si lo quieres, tú, por tu parte, tú como profesor, pues darle ese análisis y darle una correcta retroalimentación al alumno. De nada va a servir eso. Te aprendiste de memoria, todo bien, con puntos y comas, ya, palomita, ¿no? Sino que al contrario. Y eso sirve más para ver también qué es lo que está sucediendo en la cabecita de los alumnos, ¿no? Qué es lo que están pensando, cómo lo están analizando, cómo lo están interpretando, lo que te lleva a ti, pues, a obtener mejores evaluaciones. Entonces, se me hace muy padre. Y fíjate, algo muy importante que a lo mejor también nos hace falta, el hecho, dice por ahí una persona que estimo mucho, conectar la mano con el cerebro, ¿no? Conectar las ideas con la escritura, es decir, lo que estoy pensando, que sea lo que voy a escribir, y lo que estoy pensando, pues tengo que escribirlo y plantearlo bien. Entonces, es algo también que nos hace ser contadores integrales, porque rato, pues podemos tener una persona que, pues no sé, proyecte correctamente sus ideas, que se pueda manifestar plenamente de manera escrita. Y entonces ahí tenemos investigadores, tenemos contadores que escriben, que publican artículos, que, no sé, dirigen investigación, hacen investigación, y eso también es un punto muy relevante y muy importante en la formación de las nuevas generaciones. Así es. Yo te decía, pues, cuando alguien llega a trabajar a cuadra, yo le digo, mira, va a ser todo lo que es un contador. O sea, el contador ya, lo decíamos, ¿no? Ya está, inclusive además, no solo hacemos tal, sino que también escribimos, también creamos contenido, también hacemos libros, ¿no? O sea, también exponemos, capacitamos, damos clases y yo lo que les digo, yo te voy a enseñar no nada más esa parte. O sea, yo te voy a enseñar a hacer materiales de calidad, te voy a enseñar a escribir, a que aprendas a redactar, a que aprendas a leer también. Y es esa formación integral. Que te aprendas a comunicar, ¿no? O sea, que no nada más llegues y te sientes en un escritorio y generes estados financieros que ya con un par de clics, pues ya los generaste, ¿no? Entonces, yo creo que vamos más allá un poquito. El hecho de que nosotros sepamos comunicarnos, de que sepamos interactuar con los clientes, de que sepamos dirigirnos, son habilidades que no nos enseñan en la escuela y que, sin embargo, sí son importantes que pues las tengamos muy presentes, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre que si le das un tema a un estudiante para que te lo exponga, en donde el estudiante, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a aprender unos cuantos párrafos, va a hacer su lámina y pues a lo mejor lo va a recitar como si aprendiera de un discurso de oratoria. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues nada más está memorizando el concepto, el párrafo, lo explica, o más bien no lo explica, lo recita, nada más, de cierta manera, lo recita, Sí, pero recita. eso no nos sirve mucho a nosotros. Eso no nos sirve porque al final de cuentas no estás teniendo un pensamiento analítico, no estás teniendo un pensamiento crítico. Y sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa si entonces te dejo a ti un trabajo para que tú puedas desarrollar los asientos contables y que ahora me lo puedas explicar? La función del contador es que generar información financiera de tal manera que, pues bueno, les sirva a los usuarios finales, ¿no? Y entonces, a ver, yo soy el usuario final, explícamelo porque no lo entiendo, tú eres el experto. Y entonces, fíjate, algo muy interesante también que yo les comento es que, a ver, dejo este trabajo para desarrollar contablemente, pero ahora al azar, a ver, tú pasa, proyecta con tu memoria, tu hoja, tu balance, etcétera, y ahora explícamela. Y a ver, ¿y ese número por qué está ahí? ¿Y ese número por qué está acá? ¿Y por qué al final tienes una suma que no te cuadra? Y se quedan ellos, pues bueno, o sea, no es como que la exposición normal que me planteaban mis maestros, ¿no?
de llegar y Sí, decir, sí, yo soy el equipo número tal y me tocó el tema, sí, mi compañero te va a hablar del siguiente tema. exacto. Exacto, cuestiones que no se esperan. Y así es la realidad. O sea, vamos ante el cliente y no tenemos un acordeón, ni sabemos qué nos va a preguntar, ni nada. Debemos ir listos, preparados para responderle correctamente, que justamente es lo que tú haces. Entonces está muy bien, me parece excelente la dinámica. Y sí, tiene que ser, definitivamente debemos de aprender a tratar con los clientes. Pasa mucho que sí hay personas que les da miedo, que prefieren estar atrás del escritorio y considero también que, pues, no digo, hay todo tipo de personalidades, ¿no? Pero pues en medida de lo posible nosotros empujar hacia que tengan esa apertura, esa comunicación, esas habilidades, como bien lo dijiste. Exacto, el saber comunicarnos, tanto de manera verbal como de manera escrita, ¿no? Escrita. De esa manera, o sea, es totalmente no complementario del contador, debe de ser Uh-huh. algo que sí debe de estar en su formación del contador, en su perfil del contador. Sí, exactamente, en general. Ortografía y todo, no, yo sí, igual. Luego me traen, no, o sea, casi que a ver una plana, porque no es posible que tengas esas faltas de ortografía en este nivel. Pero bueno, pues súper interesante la dinámica, me parece muy genial. Y pues nuevamente, el hecho de que tú demuestras que te importan los alumnos. Pues sí, para mí es totalmente importante el alumno. Para mí es muy relevante el hecho de que, pues, tratemos de formarlos. Para mí es muy apasionante y, pues, obviamente si me apasiona, pues le dedico el tiempo. Le dedico Claro. esos minutos, esas horas, ese tiempo extra, platicando con ellos en los pasillos, ayudándolos, no sé, escuchándolos inclusive. Para mí es totalmente importante. El hecho de formar en ellos el tener un criterio, el decir, hay una flexibilidad en la que yo puedo tomar como una decisión al momento de contabilizar. Yo escuchaba un podcast precisamente tuyo, y mencionabas, no recuerdo si fue un podcast o fue una participación que tuviste en tu programa, pero escuchaba yo que decías, pues bueno, si yo veo que a lo mejor compro una impresora que en realidad, pues bueno, es una impresora que costó 800 pesos y que sé que si le meto 100 hojas, pues al rato se va a tronar y me va a durar un mes y medio, pues en lugar de meterla al activo fijo, la meto al gasto. Y entonces eso es tener un criterio. Eso es darle una solución anticipada a un problema que puedes tener. Porque al rato lo metes al activo y pues es una impresora que en realidad se va a descomponer fácilmente, que a lo mejor las piezas ni las vas a encontrar porque es una, vamos a llamarle así, una impresora desechable, ¿no? Que únicamente la compraste de emergencia porque estabas lejos y necesitabas imprimir y todo eso, pero que sabes que a lo mejor al rato la transportas en el carro de regreso a tu lugar donde estabas y ya no va a servir. Y entonces, ¿para qué meterla como un activo fijo, ahí en la parte del equipo de cómputo? Si no meterla, a lo mejor mandarla directamente al gasto, porque sabes que no te va a durar. Entonces, eso es emitir un criterio, es tener un criterio también contable, cosa que muchas veces los alumnos se vuelven cuadrados, y así como a un cargo corresponde un abono, eso es el cuadrado, obviamente, pero así es la naturaleza de la partida doble, Sí, pero sí, sin sí. embargo, por ejemplo, no podemos ser cuadrados en otros aspectos. Tenemos que ser flexibles y poder tomar una decisión acertada. Fíjate, Uh-huh. un punto muy importante y a lo mejor controversial. Cuando yo, supongamos, les dejo un tipo de práctica, un tipo de trabajo para, no sé, para varios días, en donde tengamos que hacer varios análisis y todo lo que tú quieras, muchas veces yo no me voy a tener una cuadratura en los asientos contables y todo eso, sino que algunos me dicen, yo este gasto no lo metí como un gasto, no sé, de venta o como tú quieras, ¿no? Porque para mí, no es precisamente un gasto, sino que para mí es una inversión, porque le hicimos una mejora a lo que es el inmueble. O sea, no fue como un gasto administrativo, un gasto de venta, etcétera, no. Yo lo tomé de esta manera porque yo considero que es una mejora y entonces es una inversión. Y te quedas tú, bueno, o sea, este alumno ya tiene un criterio que está tomando, pues, obviamente porque estudió, porque vio algo y dices, es lo que yo busco, que ellos puedan tener
ese punto de vista objetivo para poder solucionar una situación en particular, para poderle darle una solución. Sí, 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 Que sí. eso es no ser cuadrado. Y no debemos de formar personas cuadradas, no debemos formar robotcitos como esos robotcitos que tú les dices, aprieta el botón, jala la palanca, presiona aquí. No, o sea, de eso no, sino que ellos puedan tomar la decisión más acertada, obviamente conforme a la ley, conforme a la norma, conforme a lo que la situación amerite. Entonces, es lo que debemos de buscar en los estudiantes, tener ese perfil de que ellos aquí afuera se les presenta una situación y digan, ay, no sé cómo hacerlo. No, o sea, digan ellos, no lo vi en la escuela, voy a estudiar el caso específico, pero le voy a dar una solución de acuerdo a lo que yo ya haya estudiado aquí, aquí en mi escritorio, aquí afuera, ¿no? Eso es lo que debemos de buscar a los estudiantes. Si nosotros como docentes eh, compartiéramos todos ese mismo criterio, créeme que no tuviéramos, pues bueno, tantos estudiantes que no prosperan o tantos alumnos, estudiantes que salen de las universidades y que se desempeñan en otras actividades que no son precisamente de su perfil, o que tienen un título colgado en su pared y que no lo ejercen, o que tienen a lo mejor ese grado de estudios, esa carrera, y lo digo para todas las carreras, porque seguramente pasa no nada más en la carrera de contabilidad, sino que pasa en todas, de que, pues bueno, tenemos otras profesiones, otras ocupaciones, otros empleos informales, pero no los tenemos de acuerdo a la profesión que estudiamos. Yo creo que va para todos, ¿no? El hecho de que nosotros aquí afuera podamos ser objetivos, críticos, analíticos a la hora de tomar una decisión apropiada para un caso en concreto, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Definitivamente, sí, definitivo. Efectivamente aplica para todas las carreras, para todas las profesiones. Estamos ya en un mundo en el que lo hemos discutido muchas veces también, ¿no? Lo hemos comentado, lo hemos platicado en charlas. No es nada más el hecho del contador, por ejemplo, hoy en día que se requiere, ya sabemos, ¿no? Se requiere tener un abogado mínimo, ¿no? Como aliado, tener al abogado. Ya no, hay cuestiones que ya, o sea, también nosotros debemos de reconocer que no es nada más algo que podamos atender solos, sino que se necesita la interrelación con las otras carreras, con los otros profesionales. Y pues bueno, ahí es en donde va a llegar toda esta cuestión de nuestras bases. Creo que es eso, ¿no? Lo principal, las bases que vamos teniendo. Y ahorita que te escuchaba, lo que creo que también aplica para todos los que formamos a los nuevos contadores ya fuera del aula, ¿no? Ya fuera del aula, sino cuando entra alguien a trabajar con nosotros, todas las bases que les vamos dando, cómo los vamos formando, el ejemplo que también les vamos dando. Entonces, creo que es una gran responsabilidad. Lo mismo enseñarles a ellos, que es la nueva generación, o sea, van saliendo de la escuela, entonces queda en nosotros los que formamos a los contadores de recién egreso hacia su futuro, o sea, hacia lo que van. Digo, yo yo lo veo en mi experiencia, me tocó un super jefe que me hacía llorar, pero ahora le agradezco toda esa enseñanza, todo eso que es que no puede venir a la oficina con un no, ¿no? O sea, no puede venir con un no de respuesta. Entonces digo, uy, en ese entonces yo lloraba, pero ahora ya digo, bueno, o sea, es lo que me ha ayudado demasiado, ¿no? O sea, demasiado a insistir, a luchar, a tener por lo que estoy queriendo, o sea, o a lo que voy. Si voy a realizar mi trámite, pues hasta que no llegue a las últimas consecuencias, me decía, así tengo que ir con el director, tiene que resolver, fíjate, o sea, eso después del aula es lo que sigue. Entonces, ahí también, digo, ojo, para quienes tenemos esta labor también, pues considerarlo. Sí, claro. Y fíjate que para mí es muy gratificante, para mí es muy importante, por ejemplo, dejar un granito de arena en cada uno de ellos. A mí me apasiona mucho mi carrera, me apasiona mucho mi labor como docente. Me encanta a mí estar con los alumnos compartiendo, pues,
experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria, tratando de que ellos, pues bueno, tengan un juicio propio, que puedan tomar decisiones, que puedan tener esa creatividad, ese pensamiento crítico, que puedan resolver también problemas de cierta complejidad, ¿no? Todo eso para mí es muy importante porque al final de cuentas me dice que, pues, que he hecho algo importante, ¿no? Por todos ellos. De cierta manera que, pues también como tú lo mencionabas, ¿no? Te conviertes en un mentor. Cuando te conviertes en un mentor para todos ellos, pues creo que es en ese momento cuando te das cuenta que estás haciendo algo bien. Y para ti es una gran satisfacción porque dices, creo que sí estoy dejando una huella en todos ellos. Creo que algo sí estoy haciendo de manera correcta y por algo es que ellos quieren, pues no sé, que comparta con ellos las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra formación, en nuestra vida profesional, etcétera, ¿no? Nos convertimos en amigos, nos convertimos también en confidentes, también, porque no, porque ellos también, pues, son seres humanos, son personas que tienen problemas en su casa, en su trabajo, con su familia, que tienen días buenos, que tienen días malos, que tienen alegrías, que tienen también éxitos que platicarnos. Pues bueno, todo eso, con todo ello convives en la escuela, con todo ello convives en el aula. Es muy padre, muy satisfactorio que vas caminando los pasillos y lejos de que a lo mejor pues te den la espalda, se volteen, ¿no? Que te saludan con afecto, no sé, te palmean la mano, te dan una palmada en el brazo, te dicen, profe, ¿cómo está? Etcétera, ¿no? O sea, todo ello, ¿no? Que estás comiendo en la cafetería y llegan y te saludan, se sientan contigo y quieren estar contigo conviviendo porque pues les agrada cómo es que tú tienes esa empatía, ¿no? Que no nada más nuestra labor queda en el aula, sino que también nosotros pues, nos convertimos a veces en amigos, nos convertimos en esa persona que quizás necesitan ellos tener que los escuche para alguna cuestión, para algún problema. Hay una anécdota, por ejemplo, que quisiera yo, por ejemplo, platicar. Una vez llega una persona, una alumna precisamente, que es foránea, por así decirlo, y me dice, maestro, fíjese que yo no vine los 2 días pasados porque mi mamá no tenía dinero para que me diera para mi pasaje, para poder venir a la escuela, porque pues vivían en una localidad a distancia, más o menos, no sé, creo que con una media hora. Pero así me dijo, con esa confianza, porque no cualquiera se abre a decirte eso, no teníamos dinero para poder ir, para que me mandaran a la escuela, ¿no? Y entonces eso es como también algo que te dice a ti, debemos ser también seres humanos, tenemos que ser más empáticos, más amenos con ellos, porque no sabes también cuál es la condición en la que vive el estudiante, dónde se encuentra el estudiante, qué es lo que hace el estudiante, y sin embargo, si tú lejos de ayudar o de comprender más bien, de comprender su situación, pues los castigas, los menosprecias, los haces a un lado, les reclamas, les exiges, ¿por qué no viniste? Pues entonces estamos desanimando, estamos logrando que ese alumno sea una cifra más de la deserción escolar, ¿no? Y es algo Total. que no debemos de permitir. Nuestro lugar aquí en la escuela no es nada más formar, sino que no es nada más enseñar la parte contable, sino que nuestro deber también es, pues bueno, lograr también que esas personas cumplan sus sueños, ¿sale? No regalarles sus sueños, sino Sí. que ellos cumplan con su misión, con sus objetivos, con las metas, con todo lo que conlleva la formación del estudiante, pero que sí cumplan con el sueño de ser un contador. Oye, qué inspirador, qué padre. Yo espero que nos esté escuchando, tanto alumnos como profesores o también mentores, ¿no? Logremos quedarnos con ese mensaje. Digo, el cierre ha estado genial, me ha gustado muchísimo, porque es bien cierto. O sea, esa parte empática, el apoyarlos, es muy difícil a veces cumplir, ¿no? O no falta el alumno que está ahí, pero porque sus papás quieren que esté ahí, no porque ellos tengan pues esas ganas de estudiar o de ser contador. Esa es otra cuestión que también creo que ha imperado durante muchos años, ¿no? Y pues también tener ese lado empático, y pues bueno,
ya como conclusión, que te digo, le diste un cierre muy padrísimo, pues nos quedamos con estas cuestiones, ¿no? El estudiante, el perfil del estudiante de contaduría y también el perfil del egresado, ¿no? Ya de esas nuevas generaciones que mencionaba, pues creo que definitivamente es la capacidad de análisis, estar abierto al cambio también, tener esa capacidad de adaptación que lo vimos mucho estos últimos años con la pandemia, de adaptarnos, y de seguir aprendiendo. Creo que eso es lo básico, es lo que yo podría decir como una conclusión, como un resumen. Y pues bueno, aprendí mucho, maestro, maestro Javier, aprendí muchísimo en la charla y también esto, pues revivir ese sentimiento de cuando me tocaba ir como estudiante, después también como profesora, esas cuestiones que pues se van quedando y son muy satisfactorias, por eso bien dicen que la labor de profesor es lo más noble que pueda haber. Nos toca hacer muchas cuestiones. Digo, tú ya 7 años en la docencia, entonces todas las experiencias, las anécdotas que tienes, pues podrías escribir un libro, inclusive, ¿verdad? Y pues bueno, no sé si algún otro, alguna conclusión, algo a manera de cierre que quieras comentarnos. Quizás a manera de conclusión, lo que les pudiera comentar tanto a los docentes como a los estudiantes que nos puedan estar escuchando en este momento, es que, pues bien, si eres docente, pues tratemos de tener esa sensibilidad con los alumnos. Los alumnos, a los alumnos no debemos de regalarles una calificación. A los alumnos debemos de regalarles ese acervo de herramientas para que ellos puedan generar su propio conocimiento. No regalarles conocimiento, porque no se trata de que nosotros vayamos y platiquemos y vaya, volquemos todo lo que es el saber dentro de ellos, ¿no? Porque en realidad nosotros tampoco somos todólogos, ni tampoco somos una persona pues sabia, ¿no? Que seamos, pues bueno, los todopoderosos en la materia, ¿no? Sino que lo principal que debemos hacer es brindarles las herramientas para que ellos generen su propio conocimiento. Debemos ser empáticos para que ellos también puedan lograr su meta, cumplir sus sueños, porque ellos lo que buscan siempre es, obviamente, tener un futuro mejor. Y si nosotros también no somos flexibles hasta cierto punto en algunas situaciones, pues estamos truncando también lo que ellos quizás con mucho esfuerzo están buscando tener, con mucho esfuerzo, porque como bien tú lo decías, en la pandemia, pues nos vimos con muchos retos. El reto de tener el internet en la casa, el reto de tener la computadora, el reto de tener la tablet, el celular, los datos, de tener la disponibilidad de que, pues no sé, se nos va la luz, el internet, etcétera. Yo tuve muchos alumnos en muchas áreas rurales cuando estábamos en la pandemia. Recuerdo inclusive en alguna ocasión que uno de los chicos me mandaba un audio por el WhatsApp y me decía, maestro, fíjese que voy a ver si todavía está abierto el ciber aquí del pueblo porque tengo que mandar la tarea. Espero que si no encuentro el ciber abierto me la pueda recibir el día de mañana tempranito. Y escuchaban cómo iba corriendo agitado, se escuchaban, por ejemplo, los zapatos, ¿no? Cómo iban ahí entre el piso de tierra. Entonces, todo eso nos hace a nosotros ser más flexibles, ser más sensibles ante todas las situaciones. Sí, sí. El hecho de la chica que te platicaba, que me dijo muy así, con mucha confianza, con esa apertura de decirme, pues allí en la casa no teníamos para que yo pudiera venir. Tenía que trabajar, obviamente, ese par de días para poder tener un sustento, porque obviamente no nada más es ella, sino que era su familia. Entonces, todo ello nos hace mejores personas. Cuando nosotros somos mejores personas, pues también tenemos una satisfacción. Y obviamente nosotros hacer bien con ellos, pues también es pues quizás devolver un poquito de lo que nosotros pues recibimos en algún momento por otros profesores, ¿no? Yo también fui en su momento alumno, fui alumno foráneo. Yo no soy de la ciudad de Chilpancingo, donde ahorita radico precisamente, pero que aquí radico desde que me vine a estudiar. Ya no me moví para otro lugar y aquí me quedé. Pero sin embargo, cuando yo fui estudiante también, quizás por eso mismo tengo esa sensibilidad
porque también yo tuve pues algunas limitaciones para poder estudiar. Sin embargo, pues bueno, las condiciones se van dando, se van abriendo, para todos hay condiciones, para todo hay mejoramiento de la vida, pero sin embargo, no trunquemos sueños, nosotros como docentes no trunquemos sueños. Claro, hay personas, hay estudiantes que pues en realidad no tienen un sueño, sino que lo que ellos aspiran nada más es tener un título gratis. Ahí no aplica como tal lo que yo te platico, lo que yo te comento. Pero desde el punto de vista como un estudiante, también como estudiante, busquemos, busquemos, porque también me incluyo, sigo siendo estudiante hasta la fecha. Como estudiante, busquemos nosotros el poder aprender, el generar ese conocimiento por nuestros propios medios. Algo muy importante para que nosotros podamos superarnos es aprender a aprender. Cuando nosotros tenemos ya una dinámica de estudio, una dinámica que se ha convertido en un hábito, pues entonces estamos abiertos a aprender y por lo tanto el aprendizaje lo generamos más rápidamente, con mayor facilidad. Algunos somos pues lectores, algunos somos visuales, algunos somos auditivos, entonces cada uno aprende de diferente manera. Sin embargo, pues obviamente como estudiante tenemos que poner ese empeño de no quedarnos únicamente con lo que tenemos que en el aula o que el profesor nos brinda, porque el profesor a lo mejor tanto te puede brindar una buena información como te pueden brindar pues algo que nada más por ahí lo generó, ¿no? Porque a lo mejor no le apasiona la carrera. Pero sin embargo, nosotros como estudiantes tenemos la obligación también de poder refutar esa información y poder hacer una retroalimentación, una crítica, un debate, y entonces también eso a nosotros nos ayuda y a ustedes como estudiantes también. En conclusión, a lo que voy, como maestros, pues bueno, seamos sensibles, enseñemos, dediquémonos con pasión a nuestra formación de nuevas generaciones, y como estudiante también amemos nuestra profesión, vayamos a la escuela, al aula, de tal manera que nosotros no busquemos una calificación bonita, sino tener ese conocimiento, esas herramientas para poder afrontar la realidad que nos espera una vez que nosotros damos el paso afuera de la escuela. Esa sería mi conclusión, Yasmin. Exactamente, aprender, aprender. Pues wow, o sea, mis respetos, me ha encantado el episodio y mil gracias por comentarnos, por platicarnos y pues esta inspiración, te digo, se me ha hecho muy inspirador el episodio en general y te decía antes de entrar a la grabación que muchas veces me preguntan a mí, contadora, ¿cómo ves qué es lo que sigue para las nuevas generaciones? ¿Tú crees que de verdad va a desaparecer la carrera? Y fíjate que me han dicho, quiero estudiar contaduría, pero me dicen que va a desaparecer. ¿Usted qué opina? Y digo, no, o sea, no va a desaparecer, por supuesto que no, precisamente por todo lo que hemos estado platicando en este episodio. El análisis, la crítica, el dar soluciones, y tú mencionaste, no un robot. Los robots ya existen. Entonces, para todos los chicos que les ha resultado este episodio inspirador y también, pues sepan eso, no va a desaparecer la carrera, por supuesto que no, y al contrario, o sea, hay que esforzarnos por ser mejores en lo que ya platicamos en este tiempo, esforzarnos por sobresalir. ¿Cómo vamos a sobresalir? Estudiando, aprendiendo, ser autodidactas, aprender a distinguir la información y a solucionar problemas, prepararnos lo más posible, ser asesores integrales hacia nuestros clientes, esforzarnos por eso, o en nuestros trabajos, ¿no? O sea, no nada más es tal vez la parte de los clientes, sino también en donde estemos, pues, o sea, en donde estemos, ¿no? Si es para ser docente, trabajando en una empresa propia o de otra persona o en nuestras propias oficinas, nuestro propio despacho, pero siempre con el ánimo de cumplir los sueños. Me gustó mucho esa inspiración que tú nos diste de cumplir los sueños. Muchas gracias, Javier. A ti, Yasmin, muchas gracias por la invitación. La verdad que, pues bueno, para mí fue muy fructífero también esta noche contigo.
El hecho de compartir aquí el micrófono, como lo platicamos al inicio, para mí ha sido también muy satisfactorio, muy gratificante. Para mí es importante, es muy apasionante mi carrera, mi profesión, mi ámbito como docente. Y pues, ¿qué te puedo decir? Para mí es un gusto compartir ese tipo de experiencias. Y a tal grado que ahora la estoy compartiendo contigo aquí en el podcast. Si hace un par de horas únicamente las dejaba en el aula, pues ahorita creo que las vamos a dejar ante muchas personas más. Bien, entonces esperemos que todo esto lo podamos replicar en algún otro momento. Me gustaría igual compartir contigo en alguna otra ocasión igual este espacio. Y pues con mucho gusto, Yasmín. Ha sido muy, muy, muy bonito, muy padre estar aquí contigo este día. Pues muchas gracias, muy halagada también. Y sí, efectivamente, esto queda para trascender. Eso es también una de las cuestiones, trascender, hacer, atrevernos. Por ahí escuché alguna vez, no le quites al mundo la oportunidad de conocer de ti, aprender de ti, de todo lo que tienes para dar. Y ahí es en donde viene esto que hacemos tú y yo, Javier, de compartir la información, de compartir lo que sabemos, cada uno, ¿no? En su espacio, en donde estamos, en donde nos desarrollamos. Entonces, pues esa es siempre la intención, el compartir. Y ya por último, pues también me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para que pues te sigamos todos. Claro que sí, con gusto. Pues bueno, me encuentran en Facebook como Javier Pila Sánchez, así como es mi nombre. Pueden encontrarme también en Facebook en la página de Yure Consultores, que es la página de mi despacho. En Instagram, pues también tenemos igual nuestro Insta de Yure Consultores, mi Insta personal, javier.pila. Pues ahí me encuentran, ¿no? Esas son mis redes sociales, mis canales donde me pueden seguir. Estoy los días lunes cada 2 semanas a las 5 de la tarde en la barra actualizandome.com en el aula virtual. Este lunes 7 de noviembre tengo presentación y ya a partir de ahí contamos pues 2 semanitas más y al siguiente lunes pues tenemos igual participación. Entonces, por ahí me pueden encontrar. De momento pues ando apenas incursionando en esta parte de tener algún tipo de adicional de medio de comunicación como es quizás el podcast, algún canal de YouTube. Pero no lo descarto, Yasmín. Tú, la verdad, me inspiras mucho también para que yo pueda adentrarme en ese tipo de, pues vaya, de canales de comunicación, ese tipo de nuevas redes que podemos generar, ¿no? Tanto con diferentes tipos de personas. Y pues bueno, yo creo que no muy lejano, también vamos a tener por ahí un canal de YouTube y un podcast, que seguramente también, Yasmín, así como tú me invitaste, también yo te voy a invitar a ti, ¿sale? Para que compartas con nosotros tus experiencias. Claro que sí, yo encantada y como siempre digo, pues lo que necesites, en lo que yo pueda apoyar, también siempre cuenta con ello, Javier, de antemano en esta cuestión de redes sociales, en tu podcast que quieras hacer de tu despacho. Entonces, pues todas las redes los voy a dejar aquí en la descripción del episodio como tal para que sigamos aprendiendo de ti y por supuesto que sí vamos a tener una siguiente charla. Entonces, pues no me despido, no te digo adiós, no para nada, al contrario, seguimos en contacto y vamos a planear, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo para cuándo sería la siguiente. Te agradezco mucho, mucho, mucho que hayas estado aquí y que nos permitas también conocerte y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Javier, y gracias a todos quienes nos escucharon en este episodio. Déjenos, como siempre les digo, sus comentarios. Nos interesa saber también qué opinan, qué es lo que les parece en estos episodios y también sugerencias de algún tema que quisieran que veamos. Aquí con todo gusto recibimos sus comentarios. Muchísimas gracias, muchas gracias y pues hasta la próxima. Muchas gracias, Javier. Gracias, un gusto haber estado contigo. Muchas gracias, el gusto totalmente mío. Gracias y hasta pronto.